Imagínate ser tan inseguro de ti mismo que aún estando en tu lecho de muerte, dejas como último deseo a tu mejor amigo que queme todas tus obras. Pues esto fue lo que le pasó a Franz Kafka, y hoy hablaremos un poco de él, sobre su vida y por qué tomó esta decisión. Hoy estamos con un look, hoy estamos con un look más veraniego, más suelto. Hay mejor iluminación, hay micrófono. Entonces, espero que este video sea mucho mejor y que les guste. Y eso es todo. Vamos a empezar con el maravilloso Franz Kafka. Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 en Praga, República Checa. Es hijo de Hermann Kafka, un comerciante de origen judío, y Lucy Lowy, la cual era perteneciente a la burguesía judío-alemana ilustrada, un movimiento que se dio en Alemania, el cual buscaba juntar a todas las culturas, pero sin dejar de lado su origen judío, por así decirlo, su identidad judía. Dejando esto de lado, Franz fue el primogénito de 6 hermanos, por lo cual se tenía la expectativa de que él iba a seguir el negocio de textiles que venía desde su padre, pero veremos más adelante que esto no fue así. También tuvo una infancia muy cambiante, ya que sufrió de varias mudanzas. Se dice que por lo menos vivió 14 de estas, lo cual provocó un ambiente inestable en su vida. Después, en el tema de su educación, al ser el primer hijo, pues le pudieron dar una educación bastante cómoda, por así decirlo. Estudió en uno de los colegios alemanes en Praga, en donde culminó el bachiller en 1901. Ya para la universidad, pues primero se metió en la carrera de química y después en la de historia del arte y filología alemana, pero de las dos se terminó saliendo, se dice que hasta antes de completar el primer ciclo. A raíz de todo esto, su papá lo obligó a estudiar derecho, dejándolo sin ninguna opción. Pero no todo es malo, ya que aquí, como sabrán muchos, en la carrera de derecho hay que leer mucho. Entonces empezó a leer nuevos autores y fue expandiendo su mente. Empezó a tener ideas más profundas y analizar más la vida. Aparte, en estos años conoció a quien sería su mejor amigo, Max Brod, un hombre que más adelante se convertiría en crítico de literatura y congeniaban bastante bien, ya que Max Brod era enérgico, activo, etcétera, mientras Franz era más introvertido. La energía de Max ayudaba a Kafka a salir de ese aire de soledad y aislamiento que lo recubría todo el tiempo. Y aquí es donde empezamos a notar las inseguridades. Después de graduarse, trabajó en bufetes de abogados y en compañías de seguros. Llegó un momento en el que hacía tan bien su trabajo que le ofrecieron un aumento y subirlo de puesto, pero a él realmente no le importó porque a él no le interesaba. Él no tenía ambición profesional, por así decirlo. A él no le importaba cuánto le pagaban, ni si era mejor o peor en el trabajo. Él simplemente lo hacía y ya. Aparte, en la mayoría de sus trabajos, trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, más o menos, un horario laboral de oficinista actual, entre comillas. Entonces, solo podía escribir en la noche. A esa hora era que él liberaba sus emociones y escribía todo lo que sentía. Con todo y que era un muchacho inseguro, introvertido, que apenas tenía tiempo para conocer personas, en 1912 tuvo un romance con una señorita llamada Phyllis Bauer. Esta relación duró 5 años, pero no fueron 5 años lineales, sino que Franz era muy indeciso por este mismo tema de la inseguridad. Entonces, Félix sufrió de varios abandonos y retomas por parte de Franz, lo cual la dejaron muy adolorida, por así decirlo.
Pero la relación se terminó en 1917, justo después de que Franz fue diagnosticado con tuberculosis, una enfermedad que lo llevaría a la muerte varios años después. Aquí es cuando diría yo que la cosa se pone buena, ya que él empezó a vivir su vida un poquito más al máximo, entre comillas, después de que empezó a ir a los sanatorios, ya que sucedieron varios romances mientras estaba pues intentando curarse, digamos. El primero fue con una jovencita llamada Julie Worisek. Em, Al él comentárselo a su padre, él se negó rotundamente, obligándolos a separarse. Y gracias a todas estas discusiones que se dieron en este tiempo, surgió una de sus obras más famosas, Cartas al Padre, escrita en 1919. Pero no nos quedamos aquí. Hay más romances aún, porque yo diría que él no era un pícaro, porque otros dirían que él fue un pícaro o un promiscuo, pero para mí simplemente era un inseguro enamoradizo, por lo menos para mí. El siguiente romance de Franz Kafka fue tras un encuentro con la periodista y traductora Milena Gesenga. Estos crearon una relación tan profunda que Franz le dedicó una de sus obras, llamada Cartas a Milena. El único problema es que Milena era casada y ninguno de los dos tenía fuerzas o iniciativas de querer romper ese matrimonio ya existente. Entonces simplemente se empezaron a alejar en 1921. Da mucha pena porque tal vez pudo haber sido el amor de la vida de Franz Kafka, pero no fue así porque esa mujer tenía dueño y uno no se debe meter con mujeres casadas, ni con hombres casados, ni nada de eso. Eso está muy mal. Después de todo esto, se mudó a una casa de campo adquirida por su hermana, en donde escribió El Castillo. Ya para 1923, con la enfermedad bastante avanzada, conoció a quien sería su último amor y dirían que pues el amor de su vida. Pero no duraron más de 2 años, lastimosamente. Esta jovencita fue Dora Diamant, quien le devolvió algo de esperanza y vida a ese hombre moribundo que llevaba sufriendo muchísimos años. Ya para abril del año siguiente, con las dolencias bastante fuertes, em, simplemente no aguantó pues mucho más. El 3 de junio de 1924, acompañado por su tío, su mejor amigo y quien fue el amor de su vida, dejó este mundo en paz. Pero sin antes dejar como último deseo que todas sus obras fueran destruidas, que nada de eso saliera a la luz. Pero Max Brod, pensando en el legado de su amigo, decidió leer alguna de estas obras, dándose cuenta de que eran bastante buenas. Así que comenzó a publicar poco a poco algunas de estas, convirtiéndolo en el escritor que es hoy en día. Franz Kafka, quien creó su propio género póstumamente. Bueno, pues ya que mencioné lo del género kafkiano, les voy a explicar un poquito qué es esto. Lo kafkiano es un adjetivo que se agregó en el diccionario en el 2001, pero era un término que se llevaba usando desde hacía ya décadas. Pues lo kafkiano describe situaciones ilógicas o absurdas, pero angustiantes a la vez, que es lo que se daba en la mayoría de novelas de Franz Kafka. Por ejemplo, en La Metamorfosis, imagínate que te despiertas un día y estás convertido en un insecto, pero no te preocupa ni tu estado, ni cómo llegaste ahí, ni cómo podría ser tu vida de aquí en adelante, sino que lo que te preocupa es tu trabajo. Absurdo, ¿no? Pues esto es lo que representa lo kafkiano, situaciones ilógicas, pero con angustia de por medio. Hay personas, escritores, gente que sabe, que dicen
que toda situación absurda que tenga que ver con burocracia al mismo tiempo puede ser considerado kafkiano, pero se le debe agregar el toque de ilógico y angustiante para que se entienda mejor y no sea confundido. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!